El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información de antemano sobre ese suceso. Podemos calcular la probabilidad de un suceso A, sabiendo además que ese A cumple ciertas características que condicionan su probabilidad. El teorema de Bayes entiende la probabilidad de forma inversa al teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total hace inferencia sobre un suceso B a partir de los resultados de los sucesos A. Por su parte, Bayes calcula la probabilidad de A condicionado a B. Para explicar mejor esto, tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos 6 pelotas dentro de cada conjunto, las cuales son diferentes: amarilla, azul y morado en el conjunto A, y rosa, verde y rojo en el conjunto B. Tenemos, para escoger cada una de ellas, hay un sexto de probabilidad teniendo todos los conjuntos. Pero si seleccionamos al azar un conjunto, por ejemplo el conjunto A, la probabilidad cambia, siendo que la probabilidad de escoger la bola amarilla antes era de un sexto, pero ahora que ya escogimos el conjunto A, la probabilidad es de un tercio, ya que solamente puedes seleccionar de estas 3 bolas que están aquí. Y bueno, una herramienta que nos será de mucha ayuda en la elaboración de ejercicios del teorema de Bayes, sin duda, es el diagrama de árbol. Está definido como una representación gráfica de los posibles resultados de un experimento que tiene varios pasos. Nos permite calcular entonces la probabilidad de que ocurra un evento de una manera muy sencilla. Como ven, aquí está representado gráficamente el diagrama de árbol y ahorita les voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Muestra las posibles maneras de que salga cara, A o cruz, CR, y lanzar un dado del 1 al 6, ya sea que nos salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y bueno, sabemos que al lanzar una moneda nos va a salir o nos vale cara o nos sale cruz. La probabilidad de que pase esto es de un medio o de un medio, en total sumando un entero, ¿no? Al lanzar un dado nos puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6. La probabilidad de que nos salga 1 es un sexto. La probabilidad de que nos salga 2 también es un sexto, 3 un sexto, y en total sumaríamos un entero. Entonces, bien, un ejemplo sería: ¿cuál es la probabilidad de que al tirar una moneda salga cara y salga el número 4? Entonces, si lanzamos una moneda, para que nos salga cara, la probabilidad de esto es un medio. Y para que nos salga 4, sería un sexto, ¿no? Tendríamos que multiplicar estos dos valores, lo cual nos daría un doceavo, representado como 0.83 o en porcentaje 8.33. Otro ejemplo podría ser: ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda nos salga cruz y nos salga un número impar? Bien, tenemos de número impar 1, 3 y 5. Lo que estaría sumado como sus probabilidades de que nos aparezcan como 3 sextos, ya que para que nos salga 1 hay un sexto de probabilidad, para que nos salga 3 un sexto y para que nos salga 5 también un sexto, ¿no? Entonces la probabilidad de que salga cruz sería un medio, sería multiplicar un medio por 3 sextos, lo cual nos daría como resultado 3 doceavos, representado como 0.25 en porcentaje 25% de probabilidad. Condiciones para aplicar el teorema de Bayes. Los sucesos A y deben ser mutuamente excluyentes, es decir, solo puede suceder uno de ellos. La unión de sus posibilidades es el total, es decir, la unidad debe ser un sistema completo y cada uno debe ser distinto a 0. Está establecido un caso B, del cual se conocen todas las posibilidades, se conocen todas las probabilidades condicionales, y aquí podemos ver una fórmula que quiere decir que la probabilidad de B es dado por A. Aplicaciones para el teorema de Bayes. El teorema de Bayes sirve para calcular las posibilidades de un suceso que está dado o no por otro suceso anterior, lo cual consiste en valor de qué manera se transforman las probabilidades subjetivas mientras más información nueva se posee de un hecho. Además de ser aplicable a modelos basados en el conocimiento subjetivo y la evidencia empírica, se aplica también a modelos que se utilizan, por ejemplo, en la fusión de datos de un sistema.
Asimismo, es considerado como un excelente modelo o método para hablar nueva información y revisar estimaciones anteriores sustentadas en datos limitados, para conocer entonces si se encuentran en un estado u otro. Si es aplicado de manera idónea, entonces se hace eficaz la reunión de datos para tomar mejores decisiones. Ventajas de la aplicación del teorema bayesiano en la cotidianidad. Se puede enfocar de manera tal de que se obtengan beneficios en algunos campos. Es posible el análisis continuo de la información, aunque si la variabilidad entre datos es elevada, es necesario algún método que permita llegar a soluciones confiables. Meta-análisis. Busca acumular información variada para llegar a una apreciación exacta de un problema. El siguiente punto es la evaluación de estudios a pequeña escala con la información de otros, debido a que el desarrollo de estos a escala global no siempre es posible. Claramente, si quiere hacer un estudio estadístico a escala global, pueden escaparse muchos datos o variables volviéndolo impreciso, y a nivel muestra no cuenta con una total veracidad, ya que es un estudio a un punto específico y puede que no llegue a tomar los datos necesarios. El enfoque bayesiano permite ratificar y refutar. Y el último punto es el estudio de decisión, ya que en base al teorema bayesiano podemos tomar datos estadísticos sobre qué tan probables son posibles futuros, dándonos una ventaja sobre la decisión a tomar. Debilidades del teorema bayesiano. Los estadistas han cuestionado el teorema basándose en las limitaciones de su aplicación, ya que es válido únicamente cuando se cumplen sucesos disjuntos y exhaustivos. De igual manera, los especialistas en estadística ratifican que solo pueden ser admisibles las estadísticas basadas en experimentos repetibles y de comprobación empírica, debido a que las probabilidades estadísticas bayesianas admiten condiciones relativas. Thomas Bayes hizo un experimento donde le pidió a su compañero que lanzara una pelota a la mesa y él buscaba adivinar dónde estaba la pelota sin mirar la mesa. Le pidió a su compañero que lanzara más pelotas y que le dijera dónde estaban ubicadas en relación a la pelota que quería encontrar. Y Thomas Bayes iba anotando esos datos, de esta manera podía darse una idea de dónde estaba la pelota que quería encontrar aproximándose a la verdad. Hay una historia sobre un hombre que sale de una cueva por primera vez y ve que el sol se esconde. Decide ver si esto pasa todos los días, para saber si es algo que siempre sucede, y al ver que todos los días el sol sale y se esconde, cree que probablemente es algo que siempre suceda. Muchos aplicamos este pensamiento. Al ver que muchas personas intentan hacer algo y fallan, como querer llegar a la luna, lo consideran algo imposible, con una probabilidad a priori del 0%, ya que la gente no tomará acciones o hará exactamente lo mismo, volviéndolo imposible. Pero si cambian estas variables experimentando y actuando, puede cambiar este valor estadístico, volviendo los imposibles probablemente posibles. Bien, para calcular la probabilidad, como la definió Bayes en este tipo de sucesos, necesitamos una fórmula. La fórmula se define matemáticamente como la probabilidad de que suceda A sabiendo que ha sucedido B, donde B es el suceso sobre el que tenemos información previa y A son los distintos sucesos condicionados. En la parte del numerador, que es esta parte de arriba, tenemos la probabilidad condicionada. En la parte de abajo, la probabilidad total. En cualquier caso, aunque la fórmula parezca un poco abstracta, es muy sencilla. Para demostrarlo, explicaremos algunos ejemplos a continuación. La fábrica de celulares dispone de dos máquinas, A y B, que elaboran el 60% y el 40% de la producción. El porcentaje de celulares defectuosos que produce cada máquina es del 5% y del 10% respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que un celular haya sido fabricado por la máquina A sabiendo que es defectuoso? ¿Cuál está representado aquí? La probabilidad de que A suceda sabiendo que ha sucedido D. Y bien, aquí tenemos representado nuestro diagrama de árbol. Tenemos la máquina A y la máquina B, cada una representada con sus dos ramificaciones. La D significa celulares defectuosos y esta de acá significa celulares no defectuosos. Bien, tenemos que la elaboración de la máquina A está en un 60%, mientras que la elaboración de la máquina B está en un 40%. Estos celulares que producimos de la máquina A, el 0.05 son celulares defectuosos, mientras que el 0.95 son celulares no defectuosos.
Hay que recordar que en cada ramificación nos tiene que dar en total un entero. Si sumamos 0.5 y 0.95, da como resultado un entero. También de este lado, si sumamos 0.60 y 0.40, nos da como resultado un entero. Bien, del lado B, el 0.10 son celulares defectuosos, mientras que el 0.90 son celulares no defectuosos. Tenemos representado aquí el diagrama de árbol de nuestro ejercicio. Ya lo planteamos, ahora podemos resolverlo mediante la fórmula de una manera más sencilla. Bien, nos pide cuál es la probabilidad de un celular defectuoso de la máquina A. Entonces vendríamos por aquí y vemos que aquí está, sería 0.05 por la probabilidad de un celular elaborado de la máquina A, que vendría siendo 0.60. Esto lo vamos a multiplicar y lo dividiremos entre la probabilidad total de los celulares defectuosos. Recordemos que es el total. Entonces ahora sí tomaremos la producción de la máquina A. Bien, entonces toda la ramificación para llegar a los celulares defectuosos, que es lo que nos está pidiendo, sería 0.60 por 0.05. Sumados a, haremos lo mismo pero en la máquina B, 0.40 por 0.10, que son los celulares defectuosos. Vamos a elaborar esto en la calculadora y nos da como resultado 0.428, que es el resultado al ejercicio. Ejemplo 1 del teorema de Bayes. Una empresa tiene una fábrica en Estados Unidos que dispone de 3 máquinas, A, B y C, que produce envases para botellas de agua. Se sabe que la máquina A produce el 40% de la cantidad total, la máquina B el 30% y la máquina C otro 30%. También se sabe que cada máquina produce envases defectuosos, de tal manera que la máquina A produce un 2% de envases defectuosos sobre el total de su producción, la máquina B un 3% y la máquina C un 5%. Dicho esto, se plantean dos cuestiones. Esta es la manera de representar los porcentajes que mencionamos anteriormente en el texto. Si un envase ha sido fabricado por esta empresa en Estados Unidos, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Se calcula la probabilidad total, ya que a partir de los diferentes sucesos calculamos la probabilidad de que sea defectuoso. La probabilidad de que sea defectuoso es igual a la probabilidad de que este envase haya sido producido por A por la probabilidad de los envases defectuosos que produce esta máquina, más probabilidad de B, de la máquina B, por probabilidad de los defectuosos que produce esta máquina, más la probabilidad de que el producto sea de la máquina C por la probabilidad de que este producto sea defectuoso de esta máquina. Esto es igual a 0.4 por 0.02 más 0.3 por 0.03 más 0.3 por 0.05. Esto da un total de 0.032, que traducido a porcentaje es igual a un 3.2%. La siguiente cuestión es, siguiendo con el planteamiento anterior, si se adquiere un envase y este sale defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A, por la máquina B o por la máquina C? También se utiliza el teorema de Bayes. Tenemos la información previa. La información previa es que sabemos que el envase salió defectuoso. Sabiendo que es defectuoso, queremos saber cuál es la probabilidad de que haya sido producido por cada una de estas máquinas. La probabilidad de que el producto defectuoso sea de la máquina A es igual a probabilidad de que el producto haya sido producido por la máquina A por probabilidad de que este haya sido defectuoso de esta máquina sobre la probabilidad de los defectuosos totales. Esto es igual a 0.4 por 0.02 sobre 0.032. El 0.032 es el porcentaje que obtuvimos, es el valor que obtuvimos del planteamiento anterior. Esto da como resultado 0.25 y traducido a porcentaje esto es igual a un 25%. Esto quiere decir que si te sale un envase defectuoso, hay un 25% de probabilidades de que haya sido producido por la máquina A. La probabilidad de que el envase defectuoso sea producido por la máquina B es igual a la probabilidad de que este sea de la máquina B por probabilidad de que los defectuosos que produce la máquina B sobre la probabilidad de los defectuosos totales.
Esto es igual a 0.3 por 0.03 sobre 0.032. Este da un total de 0.28, que traducido a porcentaje es igual a 28%. La probabilidad de que el envase defectuoso sea de la máquina C es igual a probabilidad de que un envase salga de la máquina C por probabilidad de que este sea defectuoso de esta máquina sobre la probabilidad de los defectuosos totales. Esto es igual a 0.3 por 0.05 sobre 0.032 y da un total de 47. Esto es igual a 47%. Entonces, si te sale un envase defectuoso, la probabilidad de que haya sido producido por la máquina C es igual a 47%. Eso quiere decir que tienes una mayor probabilidad de que haya sido producido por la máquina C. Tienes un 28% de probabilidad de que haya sido producido por la máquina B y un 25% de que este haya sido producido por la máquina A. Continuemos con el ejemplo número 2 del teorema de Bayes. Unos psicólogos especializados en el tratamiento de trastornos de personalidad están interesados en diagnosticar el trastorno que afecta a un paciente, en el que observan un conjunto de síntomas que indican que el paciente podrá sufrir el trastorno A o el trastorno B. Además, saben que los porcentajes de individuos afectados por el trastorno A, B o que no muestran ningún trastorno son de 10, 30 y 70 respectivamente. También saben que el porcentaje de individuos afectados por el trastorno A y que muestran el síntoma X es igual al 60%. El porcentaje de individuos que sufren el trastorno B y muestran el síntoma X es del 30%. Y el porcentaje de individuos no afectados que muestran un síntoma del trastorno es el 10%. Resumiendo la información que disponemos es esta tabla. Trastorno A, B o C. C siendo el que no es afectado por ningún trastorno. Después sigue la probabilidad de teta. Teta simboliza el trastorno en general, siendo 0.1, 0.3, 0.7 para A, B o C. Síntoma, como los datos son arrojados por personas que son sintomáticas, o sea, que todos tienen síntomas, los tres tienen sí. Después sigue la probabilidad de que el paciente sufra un trastorno y que tenga el síntoma de X, siendo 0.6, 0.3 y 0.1 para A, B o C respectivamente. Sustituyendo para la fórmula en el teorema de Bayes, tenemos que la probabilidad de que un paciente tenga el trastorno A, B o C y que cuente con el síntoma de X es igual a la probabilidad de que dicho paciente tenga el síntoma de X y el trastorno A, B o C por la probabilidad del trastorno en general, sobre la sumatoria de la probabilidad de que los pacientes teniendo el síntoma de X y el trastorno A, B o C. Para sacar la probabilidad de que el individuo padezca del trastorno de A con el síntoma de X se utiliza la siguiente fórmula. La probabilidad de que el paciente tenga el trastorno de A y el síntoma de X igual a la probabilidad de que el paciente tenga el trastorno de A y el síntoma de X por el trastorno de A, sobre las sumatorias de las diferentes posibilidades de los trastornos, sobre la probabilidad de que tenga el trastorno de A y el síntoma de X por la probabilidad del trastorno de A, más la probabilidad de que tenga el trastorno de B y el síntoma de X por la probabilidad de que tenga el trastorno de B, más la probabilidad de que tenga el trastorno de C y el síntoma de X por la probabilidad de que tenga el trastorno de C. Si hubiera más trastornos, se irían sumando abajo. Con la tabla anterior podemos sacar lo que cuentan las probabilidades de que tenga dicho trastorno y el síntoma. Nomás ponemos los valores adentro de la fórmula. Resolviéndola nos da que la probabilidad de que un individuo padezca el trastorno de A con el síntoma de X es igual a 0.27 o 27%. Si queremos sacar las probabilidades de que el individuo esté afectado con el trastorno de B y el síntoma de X o el trastorno de C y el síntoma de X, se utiliza la misma fórmula, solo cambiando los valores. Por ejemplo, cuando sacamos la probabilidad de que el individuo tenga el trastorno de A y el síntoma de X, pusimos la probabilidad de ese mismo trastorno y síntoma arriba. Si queremos sacar la de B, nomás ponemos la de B arriba, y si queremos sacar la de C, nomás ponemos la de C arriba. Lo de abajo se queda igual porque es la sumatoria de las probabilidades de los diferentes trastornos. La probabilidad de que el individuo tenga el trastorno de B y el síntoma de X es igual a 0.41 o 41%. La probabilidad de que el individuo tenga el trastorno de C y el síntoma de X es igual a 0.32 o 32%. Bueno, para complementar la información, estamos en el ejemplo número 3, que nos comenta que tienen 3 cajas que contienen bolas negras y blancas, distribuidas de la siguiente manera. La primera caja tiene 3 bolas blancas y una negra. La segunda caja tiene 2 bolas blancas y 2 negras. Y la tercera caja tiene una bola blanca y 3 negras.
Y nos dice que al elegir una caja al azar, se extrae una de las bolas resultando ser blanca. Y la pregunta es, ¿cuál es la caja con mayor probabilidad de ser elegida? Y dice, si primero se establece que la elección es al azar, expresándose de la siguiente manera. Nos dice que hay 3 cajas y al escoger una al azar, una de 3, pues ese es nuestro problema en sí. Si hubiera 5 cajas, sería un quinto, porque estamos estableciendo que es al azar y escogemos una solamente del total. Y determinamos las variables, que significa que pues resolvemos en sí pues el problema, ¿no? Decimos que B es igual a la bola extraída, que es blanca, y con los números que tenemos abajo significa que estamos sacando la probabilidad de extraer una bola blanca. Es decir, que la primera caja tiene una probabilidad de 3/4 debido a que son 3 bolas blancas. La segunda tiene una probabilidad de 2/4 debido a que son 2 bolas blancas. Y la tercera 1/4 porque pues nuevamente es una bola blanca de 4 en total. Y pues aplicamos el teorema de Bayes. Aplicamos la probabilidad que tenemos al escoger una caja, la primera caja, sobre la probabilidad total de sacar una bola blanca en cualquiera de las 3 cajas. Y de esa manera pasamos la multiplicación y la suma de multiplicación fraccionaria que tenemos aquí abajo en el denominador. La multiplicación del numerador nos da resultado 3/12 y el denominador nos da 6/12. Al simplificarlo, al realizarlo, mejor dicho, da 36/72 y al simplificarlo nos da 3/6 o 1/2, pero lo vamos a dejar en sextos para poder comparar con los demás resultados. La segunda caja es igual, el denominador es igual y el resultado del numerador es 2/12. Al realizarlo nos da 24/72 y lo simplificamos hasta tal punto de que nos dé 2/6 y de igual manera lo dejamos en sextos para poder compararlo. La tercera caja igual, el denominador igual y pues el numerador es lo único que cambia y en total el resultado nos da 12/72. Lo simplificamos, nos da 2/12 y lo simplificamos de nuevo y nos da 1/6. Y de esa manera tenemos que la primera caja que nos da 3/6, la segunda nos da 2/6 y 1/6, la tercera tenemos la mayor probabilidad. Ahora sabemos cuál es la caja con mayor probabilidad, mejor dicho, que para poder sacar una bola blanca. Esto.